Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, es un gusto para mí estar en un episodio más de Diosidencias. Hemos separado este momento porque tengo una invitada súper especial desde Puerto Rico. Ella es la tutora Abby. Hola Abby, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Estamos muy bien, gracias a Dios. Bien contenta y agradecida con Dios por esta oportunidad de estar aquí hoy. Gracias por separarnos un tiempo. Yo sé que de repente todo lo que estás haciendo, tus proyectos, pues ocupan mucho tiempo de tu día a día, pero estoy muy agradecido de que hoy hayas separado unos minutos para compartirnos una historia que sin duda va a ser de inspiración para las personas que nos están escuchando. Así que tú que nos escuchas, espero puedas disfrutar conmigo esta diosidencia. Así que Abby, el tiempo es todo tuyo. Pues mira, gracias por tenerme aquí. Para mí, toda mi vida ha sido una diosidencia y te voy a contar varias situaciones de mi vida que no son coincidencias, sino todo ha sido Dios y todo tiene un propósito. Te voy a contar cómo me convertí en tutora de matemáticas y terminé como creadora de contenido. Desde pequeña, cuando a mí me preguntaban la famosa pregunta ¿qué quieres ser cuando seas grande?, yo decía cantante, actriz, maestra, ingeniera. Yo decía de todo. Pero en las palabras que decía siempre estuvo maestra, ingeniera. Y cuando me tocó ir a la universidad, terminé decidiéndome por ingeniería, porque mis padres me aconsejaron que estudiara ingeniería, porque era una de las cosas que decía cuando chiquita. No me dijeron estudia maestra y cántate, me dijeron estudia ingeniería. Y yo dije, ok, pues súper, vamos a entrar por ingeniería. Ahora, ingeniería es una carrera que tiene muchas matemáticas. Y la primera clase de matemáticas que tomé en la universidad, que fue preálgebra, al principio me fue horrible. Porque déjame decirte que yo pensaba que yo era mala en matemáticas. Pero te digo a ti que me estás escuchando, si estás pensando lo mismo que yo, que tal vez eres malo o mala en matemáticas, eso es una creencia. No es que seas malo o mala en algo. Solo te falta práctica y las herramientas correctas. Y yo entendí esto y decidí buscar ayuda. Y comencé a tomar tutorías de matemáticas en la universidad. Yo comencé tomando tutorías de matemáticas porque me iba a colgar en mi clase de matemáticas y como tenía claro que quería lograr la meta de graduarme de ingeniería mecánica, pues empecé a estudiar y a practicar. Y estudié y practiqué tanto y me encantaron tanto las tutorías y las matemáticas que logré pasar mi primera clase de matemáticas en la universidad con una nota excelente y terminé convirtiéndome tutora de matemáticas. Esa ya es una primera diosidencia en mi vida. Si no hubiera sido por esa clase que me fue mala en matemáticas, yo no hubiera comenzado a tomar tutorías de matemáticas y gracias a que comencé a tomar tutorías de matemáticas, me convertí en tutora de matemáticas en la universidad. Y de ahí seguí en la misma universidad mientras estudiaba mi carrera de ingeniería por 7 años trabajando como tutora de matemáticas. Llegué a trabajar también en escuelas, ayudando a estudiantes con los repasos del College Board y del SAT, ayudándolos a mejorar su conocimiento en matemáticas porque siempre se despertó en mí ese deseo en el corazón de ayudar a los estudiantes a lograr sus metas académicas con las matemáticas tal como me pasó a mí. Y aunque estaba estudiando ingeniería, déjame decirte que yo sé que fue Dios preparándome poco a poco en el campo de la educación de las matemáticas. Porque Dios tenía un propósito con esto. En ese momento yo no lo sabía, yo solo estaba trabajando de tutora porque me gustaba y estaba estudiando un estudio y trabajo. Pero Dios tenía un propósito más grande con eso. Y bueno, llega la pandemia y me moví a tutorías online. Oye, todo el mundo en la pandemia nos movimos online y ahí se comienza a regar la voz de que doy tutorías online y comienzo a dar tutorías online a muchos más estudiantes en diferentes partes de Puerto Rico.
y me graduó de ingeniería mecánica en el 2021. Y cuando comienzo a buscar trabajo como ingeniera, me empecé a sentir un poquito mal, incómoda y que no era lo que yo estaba esperando. Varias plazas de trabajo como ingeniera y las ofertas que me ofrecían para trabajar en ingeniería no eran lo que yo quería, no eran lo que yo estaba esperando. Y le clamé a Dios en oración por un trabajo en ese momento que me sentí un poquito frustrada, ansiosa, en ese proceso un poquito hasta de depresión porque no encontraba trabajo. Y yo le oré a Dios y le dije, Señor, trae a mi vida un trabajo que sea el propósito que tú tienes para mi vida. Y en ese momento me llaman y me dan la oportunidad de trabajar como maestra de matemáticas homeschool. Y pues como yo estaba buscando trabajo y no había encontrado trabajo, dije, bueno, Señor, pues yo tengo experiencia, no me gradué de maestra de matemáticas, me gradué de ingeniería, pero tengo experiencia trabajando con matemáticas porque fui tutora por todos estos años. Así que bueno, Señor, gracias por esta oportunidad de trabajo. Y comencé a trabajar como maestra de matemáticas homeschool. Ahí estuve 2 años y otra diosidencia, porque en ese trabajo yo decidí dedicarme a tiempo completo a la enseñanza de las matemáticas. Me di cuenta que me apasionaba hasta mucho más que las ofertas, oportunidades de trabajo de ingeniera. Y dije, bueno, Señor, me quiero dedicar a la enseñanza de matemáticas. Y desde el 2022 decidí comenzar a crear contenido en las redes sociales. Pero al principio causó en mí mucho miedo, frustraciones, porque no sabía cómo hacer los videos y la creación de contenido. Y no fue hasta el 2024 que fui a un evento de creación de contenido para las redes sociales que lo había comprado mi pareja y yo fui a acompañarlo, y allí en ese taller de creación de contenido obtuve las herramientas para crear contenido, le perdí el miedo y me gustó empezar a grabar videos. Esa era la pieza que me faltaba para empezar a crear videos y conectar con mi audiencia, que era el deseo que tenía en mi corazón, comenzar a crear videos de matemáticas para conectar con los estudiantes, inspirarlos y ayudarlos a que mejoren su conocimiento en matemáticas. Y este año 2025 me propuse a crear contenido todas las semanas. Y salió una idea de hacer videos hablando del número pi para el mes de marzo, porque en marzo se celebra el día de pi. Y se me ocurrió hacer 14 videitos hablando de pi, de curiosidades de pi. Y en uno de esos videos yo menciono que pi aparece en la Biblia, pero déjame decirte, no es que pi aparece literalmente en la Biblia. Simplemente quería utilizar los datos de una estructura circular que menciona la Biblia y el número pi como es la razón de la circunferencia entre el diámetro, pues cualquier estructura o objeto circular, si tú mides su circunferencia y lo divides entre la medida del diámetro, te va a dar pi, porque pi es la razón de circunferencia entre diámetro. Pero utilicé de gancho una de las cosas que aprendí en el taller de creación de contenido y utilicé de gancho para el video. ¿Sabías que pi aparece en la Biblia? ¿Y para qué fue eso? Ese video ya ha llegado a más de 80,000 personas y me trajo más de 10,000 seguidores nuevos. Yo en febrero tenía solamente 2,000 seguidores y en esa semana, en marzo, llegaron a mí 10,000 seguidores nuevos a través de ese video, porque a las personas le llamó muchísimo la atención y causó hasta un poquito de controversia, porque habían personas que comentaron que les gustó el video y otras que comentaron que pi no aparece literalmente en la Biblia. Y no es que aparezca literalmente en la Biblia, utilicé eso de gancho y simplemente utilicé los datos que da la Biblia de esa estructura para calcular pi. Pero para mí esto definitivamente no es coincidencia, es Dios dándome la oportunidad a llegar a más personas, porque Él sabía ese deseo de mi corazón que yo tenía desde el 2022 de crear contenido y llegar a más personas y a más estudiantes con mi conocimiento en matemáticas. Y gracias a ese video he podido
con mi servicio ayudar a muchos más estudiantes. Y todo al principio en nuestra vida siempre parece una coincidencia, pero déjame decirte que siempre es Dios guiándote. Porque desde chiquita que yo decía que quería ser maestra ingeniera, hasta graduarme de ingeniera y terminar en el campo de la educación de matemáticas, fue Dios. Y desde que saqué F en mi clase de matemáticas, hasta tomar tutorías en la universidad y terminar convirtiéndome tutora de matemáticas, fue Dios. Desde no encontrar trabajo como ingeniera y sentirme hasta frustrada y deprimida, a encontrar trabajo como maestra de matemáticas y conectar con Dios y entender qué es mi propósito. Desde sentirme con miedo en el crear contenido, hasta tomar el taller de redes sociales y convertirme hoy en día en creadora de contenido. Desde una idea de video que no pensé si iba a gustar o no, hasta llegar a muchas personas. Todo esto parecen coincidencias, pero siempre ha sido Dios. Y Dios tiene un propósito con todo lo que sucede en tu vida. Muchas gracias. Gracias por compartir esta linda historia. Qué linda historia, la verdad que me gustó. Y a ti que nos escuchas, yo fui uno de los que llegó a Abby por ese video. O sea, yo vi el video del Pi, se me hizo interesante y dije, le voy a escribir a Abby porque me gustaría que en algún momento nos cuente alguna historia, alguna diosidencia. Y bueno, aquí estamos escuchando tu historia. Y yo también concuerdo que todo lo que te pasó y cómo se fueron dando las cosas, si ahorita volteamos a ver para atrás, la probabilidad de que tú llegaras a ese curso, que aprendieras, que lo pusieras en acción, que crearas ese otro video, pues no es coincidencia, sino es Dios poniendo como que esas ideas, las personas adecuadas, el contenido adecuado para que tú pudieras llegar a lograr ese sueño y ese objetivo, porque Dios conoce nuestro corazón y la Biblia lo dice, ¿no? Que de los deseos de tu corazón, si nosotros le pedimos, pues Dios puede cumplir esos deseos siempre y cuando vayan de acuerdo al propósito que tiene para nuestra vida y que también podamos llegar e inspirar a más personas. No sé, Abby, si nos quieras dejar algo más antes de que vayamos cerrando este episodio, alguna reflexión, algún versículo, algo que nos quedemos con tu historia. Claro que sí, un consejo que le puedo dar a todos los que me escuchen es que siempre inviertas en ti, en herramientas que te ayuden a lograr tus metas y tus sueños, y que sobre todas las cosas te voy a dejar con este verso bíblico. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Proverbios 16:3. Gracias por tenerme aquí y por escucharme. Yo sé que a todos los que me están escuchando, Dios te va a guiar hacia tu propósito de vida, así como me ha guiado a mí también. Gracias, qué bonito versículo, qué bonita reflexión. La abrazo mucho con el corazón. Espero que tú que nos escuchas también puedas haber disfrutado la historia de Abby y también haber disfrutado esta reflexión. Y si te gustaría mejorar en matemáticas, pues ahí Abby nos puede dejar sus redes sociales porque yo creo que más de uno han batallado con esta materia. Bueno, en mi caso me encantó, me enamoré muy temprano, entonces fue mucha práctica, pero sí, conozco que muchos le huyen a las matemáticas, así que es tu oportunidad de poder mejorar si es que tienes esa situación. ¿Cómo te podemos encontrar, Abby? Pues me pueden encontrar como Tutora Abby o entrar a mi página web tutoraabby.com. tutoraabby.com. Qué bien que ya tienes toda una plataforma y bueno, esperamos que podamos seguir en contacto, que te podamos tener muchas veces más aquí y que también las personas te puedan escribir. Y para ti que nos escuchas, me encantaría invitarte también a que compartas este episodio, que compartas el podcast y, ¿por qué no?, que nos compartas tu historia. Escríbenos para poder dejar un tiempo y poder escucharte y grabar esa historia de las cosas maravillosas que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho cosas y cumple sus propósitos no solo en la vida de Abby, no solo en mi vida, sino también en la tuya. Así que confía en ese proceso y aunque parezca que no hay solución, aunque parezca que no es lo que quieres, que estás sufriendo ese trabajo, en esa situación, recuerda lo que Dios ha hecho en la vida de Abby y lo que Dios va a hacer también en tu vida, porque las cosas a veces no nos van a gustar, pero siempre cumplen con un propósito. Pues bueno, Abby, te mando un abrazo, nos despedimos. Gracias, nos vemos. Bendiciones. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.